Inauguración del año judicial, momento propicio para conversar con el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Sergio Muñoz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Una de las cosas que usted planteó en su discurso de inauguración del año judicial fue la propuesta de eliminar el fuero parlamentario. Me gustaría que nos explicara por qué. Sí, en el marco de la inauguración del año judicial hicimos propuestas que están relacionadas con la modernización de la justicia, en que todos nos pongamos a pensar en ella y en el marco de esto también efectuó algunas proposiciones o ideas que están relacionadas con el quehacer de la cosa pública. Y hay algo que desde hace mucho tiempo, años, que por lo menos en mi concepto ha determinado la eliminación del fuero parlamentario por varias razones, porque esto se hace con un mínimo de antecedentes, o los antecedentes más relevantes, cuando se está iniciando la investigación, para poder hacer la investigación. Y los efectos que tiene la declaración son muy definitivos y sustanciales. Si se rechaza el desafuero, queda definitivamente concluida la causa en relación al parlamentario. Es como una sentencia de absolución. Y si se acoge el desafuero, también hay efectos muy determinantes, que el parlamentario queda excluido de la posibilidad de concurrir a sus tareas de tal en el Parlamento y por lo tanto se altera en cierta medida lo que es la preferencia del electorado al cual él responde. Señor Muñoz, hay también en el plano de los principios, detrás de esta propuesta, un tema de querer que todos los ciudadanos sean iguales también ante la ley y por ende ante un proceso judicial. Yo lo he sostenido no ahora, sino que durante todo el tiempo que he estado en la Corte Suprema y en el ejercicio de mi cargo, el principio de la dignidad, porque es lo que está detrás de considerarnos todos iguales. Yo no reconozco ni he reconocido en mi desempeño ni en mi carrera judicial ni en mis aspectos personales distinciones entre ninguna persona como persona. Todos ejercemos funciones distintas. De hecho, y lo he declarado, yo me considero tanto funcionario judicial, juez y ministro. No tengo ninguna prevención en orden a que las funciones que yo he desempeñado, tanto como funcionario, como juez o como ministro, no me han hecho tener ninguna connotación distinta, y creo que a nadie el cargo le da una connotación distinta, y es así como yo dije. Ya nuestra democracia ha evolucionado para que no hayan señores y tampoco vasallos. Es decir, nadie se sienta de ninguna manera en nuestra sociedad superior a los demás en cuanto a personas. En cuanto a cómo se aplica la institución del desafuero, hay cierta discusión jurídica. ¿Se puede formalizar a alguien sin desaforarlo y se puede imputar a alguien sin desaforarlo, en su opinión? Yo por lo menos lo único que he sostenido siempre y en las decisiones que he adoptado es que para poder llegar a afectar a un parlamentario con una medida cautelar de carácter personal, esto es, detención, prisión o alguna otra de esta naturaleza personal, es necesario pedir el desafuero. Cuando se realiza alguna diligencia a su lugar de trabajo en relación a sus bienes u otra, no requiere fuero parlamentario. Eso está consignado en la acta de la Constitución de 1980. Es decir, el fuero protege el cargo a la persona del parlamentario. No está excluido. Lo que pasa es que los parlamentarios entienden que no se puede adoptar ninguna determinación a su respecto. Yo creo que es distinto lo que dice el texto. ¿Y en su concepto se les podría formalizar o incluso imputar si es que no hay este tipo de medidas restrictivas de su libertad? Sin lugar a dudas, pero no querría entrar en mayores detalles porque podría pensarse que estoy incidiendo en alguna determinación judicial. En mi opinión, así en abstracto, es que se pueden realizar todas las labores de investigación respecto de los parlamentarios y lo único que no se puede hacer es afectarlo personalmente.
Usted también proponía y dice, se han quitado ciertos calificativos en el marco del Poder Judicial, como ilustrísimo. No, ilustrísimo todavía no, pero va para allá. Honorable en el Consejo. Honorable en el Consejo. ¿Habría que quitar también el calificativo de honorable a los diputados en pro de una mayor igualdad en el trato de las autoridades, cree usted? Es que ya la gente usa irónicamente la expresión de honorable. Creo que el trato respetuoso puede ser de señor y señora. Y a lo mejor se puede ser más irrespetuoso diciendo el honorable. Entonces ya todos estamos, yo creo que conteste, que no por el calificativo de honorable se va a ganar el respeto. Es como ejerce el cargo, cómo se gana el respeto, no de otra manera. Usted también proponía, dentro de sus palabras, nos llamó la atención un párrafo en que decía que el pueblo debe contar con instrumentos efectivos que le permitan expresar su voluntad, la que ciertamente debe contemplar en casos graves y calificados la posibilidad de poner término a las designaciones de sus autoridades si fuera necesario. ¿A través de qué mecanismo? Por ejemplo, se está está proponiendo con esto un plebiscito revocatorio de autoridades en casos graves. Por ejemplo, en muchas partes del mundo eso existe en los ordenamientos constitucionales. O sea, ¿le parece que debería existir? Lo que ocurre es que la idea está en que ninguna autoridad puede sentirse exenta del control social. Eso yo creo que es lo determinante. Y cada uno, si tuviera claro eso, se dejaría guiar por el interés público más que por cualquier otro interés. Pero en concreto un plebiscito revocatorio le parece una buena opción. Puede ser pero pueden haber otras inhabilidades, puede determinar una comisión de ética del mismo Parlamento, pero pueden haber muchas formas, no solamente un llamado a votación, porque la expresión popular también se puede emitir a través de los representantes del pueblo, no únicamente por elecciones, pero que en realidad se tome en consideración también la voz del pueblo y sea lo primero que se tenga en mente, porque en realidad todas las autoridades servimos al pueblo, no servimos a otros intereses. Y cuando autoridades, por ejemplo, hayan cometido infracciones en cuanto a la forma de llevar adelante sus campañas políticas, ¿esas autoridades deberían poder ser revocadas o ser cesadas en el ejercicio de su cargo por haber cometido este tipo de infracciones? No, lo que yo decía es que en realidad las leyes pueden ser muchas y muy variadas y referirse a todos los aspectos que nosotros entendamos que son importantes y trascendentes. Pero yo solamente ponía un ejemplo. Si no nos ponemos de acuerdo en que hay que respetarlas también las leyes, no se saca mucho con dictar y dictar disposiciones. Y ponía el ejemplo de la extensión o la anticipación de la que todos somos testigos del periodo de propaganda electoral. Es decir, nadie le cabe duda que cuando se ponen letreros con la imagen de alguna persona es porque está haciendo campaña. Entonces, eso no puede ser. Estamos en una sociedad en que las personas deben sentirse observadas por la ciudadanía y las autoridades deben sentir que están siendo supervigiladas constantemente por la ciudadanía. ¿Se da en la práctica ese principio? Usted también hablaba de la importancia de la igualdad. ¿Se da ese principio de sentir que hay una igualdad efectivamente ante la ley por parte de las autoridades, por ejemplo? En los tribunales, por lo menos nosotros siempre hemos tratado de mantener una igualdad ante la ley. Y creo que han existido muestras de independencia y autonomía. Ahora, si logramos todo el tiempo zafarnos de todas las cargas de nuestra sociedad y que nos ha impuesto la formación, incluso en este país, no sé si lo logramos, pero sí yo creo que los jueces han dado muestras de autonomía e independencia para aplicar por igual las leyes a todas las personas en nuestro país. ¿Cree usted que se está judicializando la política? En algún minuto se habló que se estaban judicializando los temas medioambientales. Y se lo pregunto porque frente a varios temas políticos han terminado en tribunales. ¿Cree usted que hay algo de eso le están traspasando a la justicia, parte de la problemática de los políticos? No, yo creo que no se está judicializando la política. Lo que ocurre es que es la política la que ha incurrido en algunas acciones que es necesario que conozcan los tribunales. Pero es según cómo se desarrolle la actividad que van a poder ser llevados a los tribunales o no. Pero eso es muy distinto. Yo creo que la judicialización es la extensión de la competencia judicial más allá de lo que corresponde. Pero acá es precisamente algo que está relacionado con la actividad que han desarrollado para investigar esa labor, es que se recurre a los tribunales.
Y cuando escucha frente a temas de infracciones a la ley electoral o de otros asuntos que hemos conocido en el último tiempo, a raíz del caso Penta, Cabal, cuando usted escucha hablar de errores y no de delitos a los políticos, ¿qué piensa? Porque frente a temas que son delitos me refiero. Sí, yo creo que está muy bien en el uso del lenguaje, porque eso a nosotros se nos produce con el tiempo una ya casi deformación, en que los jueces siempre estamos acostumbrados a que cuando se reúnan todos los antecedentes podamos emitir una calificación. Y las personas pueden expresar como lo estimen pertinente. Lo relevante y lo importante es que pongan a disposición de las autoridades todos los antecedentes para poder efectuar la calificación, si es un error o si es alguna actividad que excede el error. El miércoles tendremos una escena probablemente bastante inédita en Chile, que es que un fiscal nacional va a estar en persona probablemente en la formalización de imputados ante el Poder Judicial, donde se van a tener que determinar una serie de medidas. ¿Hay alguna presión en el hecho de que sea ni más ni menos que el fiscal nacional quien esté en esa audiencia? Yo creo que ha llegado un crecimiento de nuestra sociedad que los jueces, y también yo creo que los fiscales y los defensores y los abogados particulares tienen claro que no es la persona lo importante, son los antecedentes o las justificaciones, los elementos con que se cuente para llegar a una audiencia. Ustedes son testigos, la prensa también, en general, tiene todas las puertas abiertas de los tribunales. Y yo creo que no hay ningún juez en Chile que va a sentir alguna presión más o menos porque esté un fiscal u otro fiscal. Lo que va a determinar son el mérito de las alegaciones y de los antecedentes que se pongan, porque eso es el objetivo. ¿Tampoco genera ninguna presión en la práctica el hecho de que haya personas con importante poder político o con importante poder económico que estén enfrentando una formalización? Yo creo que a esta altura en Chile no tiene relevancia ni tiene una incidencia determinante el que concurran personas con poder económico o político a los tribunales. ¿Qué efecto cree que está teniendo en la democracia? Usted habla en su discurso de la igualdad ante la ley, la importancia de fortalecer la democracia, el rol que la justicia tenía en eso, pero ¿qué efecto cree que está teniendo en la democracia, en la confianza hacia las autoridades y hacia los políticos específicamente, casos como Penta y Cabal? Yo no quiero pronunciarme por lo que pueda percibir la gente. Yo creo que ustedes son un barómetro más apropiado para hacer ese escrutinio. Yo creo que a los tribunales y a las autoridades hay que proporcionarle todos los antecedentes para que en su oportunidad puedan emitir una decisión fundada. Porque esto es, como también se utiliza en prensa, es una noticia en desarrollo y hay que ver al final cómo llega la decisión definitiva. Los aspectos o el camino que se recorre es una cosa que puede darse una opinión hoy día y después se puede tener una opinión distinta. Yo creo que todos debemos luchar, instar, porque las autoridades que investigan y posteriormente las autoridades que juzgan tengan los antecedentes apropiados y necesarios, y que las investigaciones también, como el juzgamiento de los hechos, se ha hecho con autonomía e independencia. Más allá de estos dos casos, pero incluyéndolos evidentemente, ¿cuál es el clima social que usted percibe respecto de la legitimidad o no de las autoridades en nuestro país? ¿Sí? Absoluta. Yo creo que no hay ninguna autoridad que no tenga legitimación social. Pero las encuestas parecen decir otra cosa. No, pero es que usted me está hablando de legitimación. La legitimación es cómo son electas y cómo está funcionando el sistema democrático. Que tengamos 2, 3 o más imputaciones de algún parlamentario o de alguna autoridad que ejerza un cargo de connotación, no creo que esté poniendo en duda la legitimación del sistema democrático ni la elección de ninguna de ellas. Es decir, son aspectos aislados, excepcionales. Si usted me pregunta mi percepción de lo que es la actividad política en nuestro país, yo diría que es ejemplar, pero también podrá decirse según con quién nos comparemos.
claro, ojalá debemos ser lo más exigentes y no perder este barómetro de seguir siendo lo más exigente que sea posible. Ministro, hablando de exigencia y de comparaciones con buenos estándares internacionales, en los casos de los llamados delitos de cuello y corbata, hay muchos que son delitos en otras legislaciones, pero en Chile o no son delitos o tienen penas que son muy bajas, que no significan prisión. Y es así que parece probable que muchos de los últimos escándalos de delitos de cuello y corbata terminen sencillamente con penas remitidas o con penas muy menores. ¿Deberían aumentarse las sanciones para este tipo de delitos? Yo creo que no está en el aumento de las penas lo determinante para que funcione un sistema democrático o de sensibilidad social en un país. Yo creo que está en los valores, porque pueden existir las mejores leyes y las mejores leyes ser transgredidas. Además, de todo lo que he señalado y lo expuse en el discurso, es que nosotros como sociedad hagamos un compromiso por efectivamente tener en cuenta que lo que debe primar es el interés público en todas y cada una de nuestras determinaciones. Pero también he sido claro en señalar que no podemos como sociedad admitir que una persona, por poderosa que sea, tenga una aplicación distinta de la ley que otras. Y esta es la aplicación de la ley. Pero también en la ley misma debemos instar porque los hechos que tienen gran repercusión en la sociedad también tengan un reproche apropiado. Acá hay ejemplos claros, en algunos casos se han excluido de sanción algunas conductas. Yo creo que eso tiene que estudiarlo muy bien el Parlamento, cuándo debe o no debe desarrollar su actividad punitiva, pero si la desarrolla hay que aplicarla en todos los casos. Porque finalmente en escándalos que son de enorme connotación pública y generan mucha indignación en la ciudadanía, es al final a los jueces a los que les toca aplicar las leyes que existen, y muchas veces esas leyes son bastante más blandas en estos casos de lo que la ciudadanía espera, ¿no? Es que eso tiene que juzgarlo el Parlamento. Los jueces no son los que hacen las leyes, los jueces las aplican. Por ejemplo, en el caso farmacia nosotros aplicamos el máximo de la sanción que permitía, pero entiendo que eso no estaba en relación con el beneficio. Pero eso ya no es algo que nosotros podamos determinar. Eso lo tiene que... ¿Qué se debiera corregir? ¿Cree usted, por ejemplo, que las multas económicas sean realmente proporcionales al daño causado, cosa que no ocurre hoy? Es que, le insisto, yo creo que esta es una mirada distinta como país. Si todos pusiéramos en nuestra primera perspectiva el interés público, primero, y en segundo lugar, accionáramos conforme a valores, y tercero, que tuviéramos todas las autoridades controles entrecruzados. Si esa es la forma como funcionan los sistemas. A nosotros el año pasado se acusó a un ministro de la Corte Suprema ante el Parlamento, y está muy bien que se ejerzan las competencias. Y al final se rechazó esa cosa. Pero se tuvo que rendir cuenta, mandar informes, yo mandé todos los antecedentes que fueron requeridos. Entonces, esa es la forma. A raíz de eso, justamente, ministro, usted señaló, y fue muy crítico de la labor no realizada por los otros poderes del Estado en favor de los niños y de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Decía, un día se les pedirá cuenta por esa omisión. Requerimiento estará encabezado por los hoy niñas y niños. Así es. ¿Usted cree que tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo no están haciendo lo que deben para proteger a los niños vulnerables? No es que no se esté haciendo nada, pero yo creo que es insuficiente lo que se está haciendo. La urgencia está ausente de una política pública real y eficiente respecto de los menores. Y lo he dicho también en el discurso, que los jueces han asumido un periplo interminable de buscar los defensores incluso para los menores y para todas las personas que recurren a los tribunales. Eso no puede ser en un país en que se dice en el texto constitucional que todos tenemos derecho a una asesoría letrada. No hay un organismo público en Chile que nos entregue a todos y cada uno de los chilenos una asesoría letrada gratuita si fuera necesario. Tengo que hacer una excepción. En materia penal y en materia laboral hay una buena defensoría. No sé por qué en estos dos aspectos ha funcionado el sistema. No es que no exista en todo el aspecto, pero en familia
Y en lo que se refiere a los menores, por lo menos estamos al debe como sociedad en construir esta respuesta. Y estamos al debe, por ejemplo, en el tema de una legislación sobre las ISAPRES. Se lo pregunto porque sabemos que los tribunales se han visto atochados en los últimos años por muchísimos recursos de protección presentados por los afiliados ante las alzas de planes. ¿Falta una solución que no recaiga en tribunales, sino que en el área legislativa? Mire, los tribunales van a responder y se van a adecuar siempre a las demandas de justicia de la gente. Ese no es el tema. El hecho es que después que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional algunos factores de alza y se dijo que se iba a legislar sobre esto, no ha existido una legislación. Y tenemos que aproximadamente a un conjunto, se dice, del 83% de los afiliados, que corresponde a 2,5 millones de personas, se les sube el plan anualmente por las ISAPRES, de las cuales solamente recurren a los tribunales a la superintendencia un 5% y a los tribunales un 3,9%. Entonces todavía es una mínima expresión. El año pasado llegaron 99.000 y fracción, 100.000 la englobé yo, de un universo que fue afectado de 2.600.000 personas aproximadamente. Es que no ha recurrido gran cantidad de personas, y los tribunales han acogido los recursos porque no se expresa la justificación del alza. Lo único que se le pide a las ISAPRES es que justifiquen el alza, porque en realidad están expresados en UF. Entonces no se trata de una actualización monetaria, tiene que tratarse de otro aspecto. Y el IPC contempla en sus factores la salud, el alza de la salud. Entonces, queremos los tribunales que nos expresen las razones. Cuando las dan, y corresponde, se han rechazado los recursos. Cuando no se entregan esos antecedentes, se acogen los recursos. Es única y simplemente eso. Pero ¿qué es lo que corresponde? Es que se hagan cargo de todos los antecedentes. Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias, pero yo quisiera aprovechar los instantes que ustedes me brindan un poco para poner el acento en otros aspectos que están relacionados con la administración de justicia, y que el pueblo, las autoridades, se detengan un poco en qué necesitamos los tribunales. He dicho que en algunos aspectos estamos con la misma dotación de hace muchos años y que estamos trabajando en circunstancias que debe mirarse con atención la administración de justicia. No estamos haciendo un reproche, pero sí estamos planteando una necesidad. Y creo que es digno de atender a un sector que estas demandas las viene solicitando hace años y, lo que he dicho, más de 10 años. También he dicho que la política es importante y todos debemos tener respeto por la política. Pero también hay otros aspectos de la sociedad que exceden lo político y por lo tanto requieren, en un equilibrio del ejercicio del poder, también tenerlo en cuenta. En ese aspecto es lo que yo estoy pidiendo la atención de las autoridades políticas. Muchísimas gracias, ministro. Buenas tardes. Hacemos una pausa y regresamos.